Buenas tardes, les habla su facilitador, el profesor Joaquín Valles. El día de hoy vamos a comenzar el segundo encuentro sincrónico en la cátedra de táctica policial y hablaremos lo relacionado con la intervención policial. Para eso hay que empezar a hablar sobre lo relacionado con el control social, eh, ya que tiene que ver con la forma como el Estado a través de sus organismos, sus organizaciones, ¿sí? Y entre esos el cuerpo de policía, pues ejerce un control de esta forma o de este modo, eh, de una forma coercitiva, donde a través del uso de la fuerza policial, pues eh, controla y sanciona todo aquello que sea, toda aquella conducta que sea considerada como delito dentro de una sociedad. En Este tipo de control, pues comienza cuando ya el control informal, llamado así, pues ha fallado. El control informal es el que viene constituido y se estatuye a través de, el núcleo familiar, a través de la relación del individuo con la sociedad, a través de los medios de comunicación. El desempeño mm, normal que debe tener todo individuo para desenvolverse y desarrollarse en sociedad. Cuando este control informal ya no funciona, es decir, la persona eh, realiza conductas desviadas, no se adapta a la sociedad, tiene una conducta antisocial y delincuencial que raya pues en lo que se denomina la delincuencia, comienza a transgredir la norma, a cometer hechos punibles, a cometer conductas que están tipificadas dentro del ordenamiento jurídico de cualquier país como delitos o faltas. En este caso, entonces, entra el Estado a través de su poder coercitivo y del poder que ejerce por derecho, que por derecho le corresponde, para ejercer el control social. Estas técnicas, existen técnicas de control social que implementa el Estado. Se encuentran las técnicas preventivas y las técnicas represivas. Las técnicas preventivas, pues, se refiere a diferentes formas, ¿sí? Como la sociedad actúa de forma tal de educar, precisamente a través de la educación, a través de la información, a través de campañas, de informativas, publicitarias, tratar de educar a una población y decirle de cierta manera qué está bien y qué está mal. Por eso vemos esas campañas anteriormente, se veían esas campañas contra las drogas, ¿sí? Aquí en Venezuela se llamaba Alianza para una Venezuela sin drogas, muy buena esa campaña, donde alertaban pues más que todo iba dirigida a la juventud, a la población joven, donde los alertaban de que, bueno, que las drogas pues no era cosa buena, sino que llevaba al joven a cometer otro tipo de actos como aquellos que lo llevaban al delito, a cometer delitos. Entonces, cuando esas técnicas de control social ya no son efectivas, entra entonces la represión, la técnica represiva, que es, en otras cosas, el castigo a las conductas eh, asociales que vulneran este sistema de normas. Entonces ahí el Estado, a través
del servicio de policía, pues actúa. Y entonces empieza lo que se denomina o comienza a funcionar lo que se denomina la seguridad ciudadana, que la garantía de los niveles de seguridad ciudadana y jurídica se alcanzarán con la superación de los desequilibrios macrosociales y el desarrollo de estrategias preventivas, ¿sí? Control del delito, reestructuración del sistema penitenciario, eh, una elevada participación de la familia, muy importante. Los medios de comunicación también forman parte, la educación, la escuela, la universidad. Entonces, el enfrentamiento a la criminalidad se debe asumir como una política integral que comprende, por una parte, la reducción de las desigualdades, si bien es cierto, ciertas desigualdades sociales que conllevan pues, a que un individuo pues, delinca, aunque no es del todo eh, exacto, no sucede siempre de esa forma, pero sí es una de las causas de la delincuencia. La atención de los grupos sociales relativamente más pobres, más desposeídos, y por el otro lado, una política específica para la prevención y combate del delito y el aseguramiento de la tranquilidad ciudadana, que es el fin último de lo que se trata la intervención policial. Entonces se plantea el fortalecimiento de la coordinación policial con la creación del Centro de Coordinación de Inteligencia a través del trabajo mancomunado con las comunidades. Entra entonces el trabajo preventivo y de inteligencia eh, entre la población civil y la policía. Entonces se incrementa la participación ciudadana en la prevención y control del delito, y se debe modernizar también a la par los sistemas de la protección social o policial de los ciudadanos y de los hogares. Es algo integral. Tenemos que entonces hablar relacionado con la política criminal. ¿Qué es la política criminal? El objetivo de la política criminal de un Estado. De hecho, cada ciudadano pues, puede también ejercer política criminal. Cada vez que, porque ¿cuál es el objetivo de la política criminal? Su objetivo principal es la reducción de la criminalidad a través de la implementación de políticas y medidas que aborden las causas y consecuencias del delito. Entonces, para poder hacer frente a la criminalidad es urgente una serie de programas educativos de instrucción, capacitación e información para diferentes partes afectadas por esta. Víctimas, policías, juzgadores y sociedad en general. Solo con el estudio a partir de casos reales, un Estado puede crear sus políticas criminales. Por eso que toda política debe ser debidamente planificada y se va a basar primero, en el número de población de una comunidad, las actividades eh, económicas que allí se realizan, la cantidad de hombres y mujeres que conforman esa comunidad, la discriminación de sectores dentro de esa comunidad y la población que la integra, junto con toda la actividad que allí se desarrolla. Entonces, la política criminal es aquel saber que tiene por objeto la acción humana con el fin de evitar las consideradas gravemente lesivas para la subsistencia de la sociedad. Y brevemente, su objeto es la prevención de acciones humanas consideradas delitos. De eso consiste la política criminal. Y esto es acción que todo Estado, que el Estado debe realizar en contra eh, de los delitos para prevenir, primero que todo, prevenir
y luego atacar las causas y las consecuencias de los delitos de una comunidad, de un estado, de un país. Entonces, tenemos pues que la, la policía o los cuerpos de seguridad del Estado son organismos públicos que funcionan como brazos ejecutivos del Poder Judicial, empleando la fuerza para hacer cumplir la ley. A diferencia de las Fuerzas Armadas, que efectúan acciones bélicas y solamente van a actuar en, en condiciones de acciones bélicas, acciones de guerra. Y por lo general siempre va dirigida contra agentes externos que comprometen la soberanía de un país. La función más habitual de las fuerzas de seguridad es la de la policía, es decir, la investigación de los delitos, la captura y custodia de los sospechosos y el mantenimiento del orden público. Esas son las grandes funciones de la policía. Entonces, la policía, dentro del sector de seguridad, es el principal organismo responsable de garantizar la seguridad y mantener el orden público. En términos generales, hay acuerdo en que las tres funciones principales de la acción policial son prevención y detección del delito, mantenimiento del orden público y prestación de asistencia a la población vulnerada. Es por eso que es importante recalcar o señalar las normas generales de actuación policial, de toda actuación policial en cualquier parte del mundo, como son, primero, respetar y proteger la dignidad humana y mantener, defender y promover los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna, por motivos de raza, sexo, religión, idioma, opinión política, origen étnico, posición económica o de cualquier otra índole. Incluso el delincuente también tiene derechos humanos, porque se trata de un ser humano y debe ser tratado como tal. Número dos, servir a la comunidad y proteger a todas las personas contra actos ilegales con absoluto respeto y cumplimiento de los deberes que le imponen la Constitución, la República y las leyes. Siempre en el marco constitucional. Actuar siempre con, eh, con fuerza, pero apegado a la ley. Tercero, ejercer el servicio policial con absoluta imparcialidad, legalidad, transparencia, necesidad, proporcionalidad y humanidad. Humanidad. Cuarto, valorar e incentivar la honestidad y, en consecuencia, pues denunciar cualquier acto de corrupción que conozca en la prestación de servicio policial. Todo funcionario es responsable de sus actos de manera individual, aunque obedezca a un mandato, ¿sí? Dirigido de parte de un superior, pues él está en la obligación, como ser pensante, de discernir entre lo bueno y lo malo y saber, dentro de su discernimiento, qué actuaciones, pues, son, eh, se apegan, pues, a actos de corrupción, a actos que están fuera de la ley, y por lo tanto, él debe actuar con honestidad y apartarse de aquellos actos o de aquellas órdenes que vayan en contra de un funcionario de la actuación policial eh, honesta y bajo una ética profesional de todo funcionario policial. El funcionario policial, además, debe portar el uniforme, la insignia policial, las armas, los equipos reglamentarios
debidamente, de manera que la colectividad pueda reconocerlo como funcionario del cuerpo policial al cual pertenece y mostrar en todo acto de servicio los documentos e identificaciones que lo acrediten como autoridad policial. Además, debe informar a la colectividad de las actuaciones a realizar en virtud de la instrumentación de acciones o medidas que involucren la seguridad ciudadana. También debe velar por el disfrute del derecho a la reunión, un derecho que tiene todo ciudadano, del derecho de manifestarse públicamente de manera pacífica, conforme a los principios de respeto a la dignidad, tolerancia, cooperación, comprensión e intervención oportuna, proporcional y necesaria. Porque toda actuación policial debe ser, eh, además de oportuna, debe ser proporcional, debe ser excesiva y además debe ser necesaria. En esa actuación policial debe respetar la integridad física de todas las personas y bajo ninguna circunstancia infligir, instigar o tolerar ningún acto arbitrario, ilegal, discriminatorio o de tortura u otros tratos crueles, ¿verdad? Inhumanos o degradantes que entrañen violencia física, psicológica o moral, en cumplimiento del carácter absoluto del derecho a la integridad física, psíquica y moral, garantizado en la Constitución en este caso, de la nación o el estado donde se desarrolle el cuerpo policial que actúe. Además, al momento de utilizar el arma de fuego, debe hacerlo solo y únicamente y exclusivamente en circunstancias extremas, como reacción al ejercicio de una fuerza letal para su propia defensa, la defensa de la propia persona o la defensa de terceros, ante una agresión ilegítima y atendiendo a los principios de necesidad, oportunidad y proporcionalidad. Ya estaremos viendo en la próxima clase, el tercer encuentro sincrónico, todo lo relacionado con el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, porque no hay forma de evitarlo, ¿verdad? Sea inminente el peligro, los funcionarios se deben comprometer a ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persigue. Reducir el mínimo de daños y lesiones y respetar y proteger la vida humana de las personas que se encuentran en el sitio de suceso. Proceder de modo que se preste lo antes posible asistencia médica, ¿sí? Servicio médico a las personas heridas o afectadas y procurar notificar lo sucedido a la mayor brevedad posible a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas, así como a sus superiores. Además, el funcionario policial debe abstenerse de ejecutar órdenes que comporten la práctica de acciones u omisiones ilícitas o que sean lesivas o que menoscaben los derechos humanos garantizados en la Constitución o en los tratados internacionales sobre la materia y oponerse a toda violación de derechos humanos que conozcan en la práctica de sus funciones. Debe también, en consonancia con lo que estamos hablando de los derechos humanos, respetar la libertad personal y practicar solo las detenciones autorizadas por el orden constitucional. En caso de detención, debe explicar suficientemente las razones, facilitar la comunicación con familiares, amigos y abogados de la persona detenida o aprendida,
así como observar estrictamente los trámites, lapsos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. De igual forma, comprometerse a velar por la vida e integridad física, psíquica y moral del ciudadano aprendido o detenido o que se encuentre bajo su custodia, respetando siempre sus derechos y dignidad humana. En toda actuación policial, el funcionario debe dejar plasmado toda detención, todo allanamiento, toda inspección, toda actuación que realice. Y una de las formas para realizar este tipo de fijaciones, pues va a ser a través de los documentos policiales. Uno de estos documentos se trata de el acta. El acta es el documento donde el funcionario policial que ha tenido que intervenir pasando del plano preventivo hacia el plano represivo, ¿sí? Debe elaborar este documento, esta acta, que es necesaria para dejar constancia de lo ocurrido y de los motivos por los cuales realizó la detención o realizó su procedimiento a él, tanto a él como a sus compañeros, para pasar del paso de la prevención a la persuasión, con su presencia al momento de abordar a un ciudadano que realizó una conducta o comportamiento que puede estar tipificado dentro de una ley como un delito, como un delito. Entonces, es obligación del agente de policía actuar en cumplimiento del deber. En estos documentos deben reflejarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la relación de causalidad que originaron la intervención policial. Entonces, hay varias definiciones de lo que es el acta. Es una certificación o testimonio escrito en la cual se da cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en oportunidad de cualquier circunstancia que lo amerite. Esta certificación, testimonio escrito, tratado, informe, documento, medio de carácter oficial que declara la condición legal de una persona o institución. Es un instrumento utilizado por el investigador criminal o por el funcionario policial para narrar y describir las actividades que practicó y que solo puede hacer constar mediante este documento. Sirve para la ordenación lógica y cronológica de las distintas diligencias de investigación o de indagación del funcionario policial. Es importante el acta policial, ¿por qué? Al ser un documento oficial, la importancia que tiene o que reviste radica en que la misma es utilizada para demostrar, mediante la narración cronológica, lógica e inteligible, las acciones que se realizaron posterior a la manifestación de conducta de un ciudadano, la cual puede estar tipificada como delito o falta, siendo la misma, ¿sí? Este documento siendo necesario para que el Ministerio Público fundamente una acusación y un juez de control o de garantías, ¿verdad?, determine si efectivamente la conducta descrita en dicho documento o dicha acta reviste carácter penal. En este sentido, se debe realizar una narrativa descriptiva precisa de la conducta ejecutada por el ciudadano, para que posteriormente el fiscal del Ministerio Público y el juez de control de garantías constitucionales, pues puedan determinar que efectivamente se está en presencia de un hecho punible. De igual forma, se debe tener en cuenta el aspecto de fondo, el cual está relacionado con la elaboración de las ideas
con base a la relación sucinta y cronológica de los hechos y la actuación del investigador. Esto equivale a decir el fondo del asunto, la precisión, la veracidad, la exactitud de qué se trata el contenido que se transcribió. Es muy importante en este sentido que la narración descriptiva de lo actuado demuestre la posible responsabilidad de quien ha sido intervenido, la persona que ha sido intervenida, para que posteriormente el fiscal del Ministerio Público y el juez de control de garantías pues puedan determinar que efectivamente la conducta desplegada por la persona reviste carácter penal al adecuarse, ¿sí?, a lo previsto en su puesto de hecho de, del tipo de delito establecido en la normativa correspondiente. Ello en virtud de que la ley no sanciona actitudes, sino conductas, únicamente conductas. Es lo que la persona, eh, al realizar la conducta, acción u omisión, pues va a cometer un delito que se encuentra tipificado debidamente en la ley, la norma penal, principio de tipicidad. Por lo general en las actas se refleja eh, que el funcionario coloca que los ciudadanos se encontraban en actitud sospechosa y no que estaban ejecutando una conducta o comportamiento. Simplemente con decir que una persona estaba en actitud sospechosa no es suficiente para ser aprendida, porque en realidad no ha realizado la acción típica, antijurídica, culpable, tipificada en un código penal como delito. Esta acta policial debe tener ciertos pasos que se deben cumplir al pie de la letra. Se debe identificar el organismo que realizó el procedimiento, ¿sí? La fecha de elaboración del acta policial, la cual debe coincidir con la fecha del procedimiento o la diligencia de investigación de ese mismo día, identificación del acto realizado, la hora de la realización del acta policial, no debe ser la misma hora del procedimiento, porque el acta no se elabora al mismo tiempo, identificación completa de los funcionarios actuantes, incluyendo el número de placa y de unidad radio patrullera. Además, debe indicar el carácter legal, fundamento legal, como formalismo o juramento con el cual se actúa, ¿sí? Basado en tal articulado, por lo general dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal, que faculta al funcionario para realizar la acción policial. Entonces, contenido básico del acta. ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién realizó la eh, nombre de los oficiales actuantes? ¿Sí? Y del superior que comanda la comisión, nombre de las víctimas, nombre del imputado, testigos, firma de los entrevistados, si se trata de un acta de entrevista, como relación de modo, tiempo y lugar, que debe ser narrada de manera cronológica, lógica e inteligible. ¿Dónde? Lugar de realización del acta policial, ¿dónde ocurrieron los hechos? Lugar de los hechos. ¿Cuándo? Bueno, la hora, la fecha, la hora de realización del acta policial, la hora de los hechos, notificación al fiscal del Ministerio Público de guardia, el basamento legal y por qué cuál fue el bien jurídico tutelado en este caso. No basta con que los funcionarios del acta policial de aprehensión mencionen
que amparados en cierto artículo, cierto articulado, extraído del Código Adjetivo Penal, pues se procedió a practicar la inspección corporal del ciudadano. Por el contrario, deberán expresamente advertir a las personas, primero acerca de la sospecha que sobre ella recae, del objeto buscado y siempre solicitándole su exhibición, además de que debe haber presencia de testigos en el procedimiento, más que todo si se trata de hechos de investigación de drogas. Por ello, todo eso debe constar precisamente en el acta policial. Proceso para la redacción del acta. El funcionario o funcionaria actuante que realice el acta policial pues debe hacer constar mediante documento escrito las actuaciones realizadas, las cuales contendrán los siguientes aspectos. Primero, identificación del organismo, de la oficina que actúa. Se debe plasmar claramente el nombre del organismo, oficina o despacho, donde se está generando el acta policial. Segundo, establecer fecha y lugar de redacción del acta policial. Plasmar claramente la fecha de redacción del acta y ubicación geográfica que corresponda. Tercero, identificar al funcionario o funcionaria que redacta el acta policial y la hora de la comparecencia. Plasmar claramente los datos identificativos del funcionario o funcionaria que redacta el acta policial, indicando nombres, apellidos, número de credencial, órgano de adscripción, la hora de su comparecencia en el incidente, la hora de realización de la actuación y en caso de ser horas distintas. Cuarto, señalamiento del basamento legal, ¿sí? Plasmar en el acta el fundamento legal que le da competencia en la actuación a los funcionarios o funcionarias. Quinto, asignar nomenclatura e identificación del bien jurídico tutelado. Se deberá colocar la nomenclatura correlativa de acuerdo al tipo de acta policial, si es de investigación, si es de aprehensión, si es, además del número de control de investigación del órgano policial, la causa del Ministerio Público, el tribunal correspondiente, según sea el caso, con identificación general del bien jurídico tutelado, evitando establecer, ¿verdad? En cualquier caso, la precalificación de algún tipo penal o referencia o hacer referencia a algún tipo de presunto delito. El funcionario no debe hacer alusión a este tipo de señalamientos, por cuanto el funcionario debe actuar de manera objetiva y no es él quien va a calificar el delito, sino que, siendo que eso le corresponde posteriormente al ente gubernamental, en este caso al fiscal del Ministerio Público, quien, basado en la investigación, en una serie de investigaciones, entre ellas el acta policial, pues va a indicar, va a realizar su acto conclusivo y va a calificar el delito, la acción cometida de acuerdo al bien jurídico tutelado y va a decir qué tipo de delito cometió, lo va a fundamentar. Posteriormente el juez le dará la razón o le dirá no, no se trata de este tipo de delito, tiene que reconsiderarlo. El funcionario solamente se limita a lo relacionado con su actuación policial. Sexto, exponer la narrativa del acta. Para la narrativa del acta se deben considerar los siguientes aspectos. Motivo que da origen a la actuación policial. ¿Sí? Si es una flagrancia, si es una denuncia, si es por efectos de un patrullaje,
un acto de investigación, entre otros, con la descripción de los medios empleados para la investigación penal, porque toda actuación policial va motivada debido a algo. Se cometió un delito de flagrancia, actuación policial, el policía actúa. Se recibió una denuncia por un delito realizado, el policía actúa. O si se encuentran labores de patrullaje y pudo haber determinado la presencia de ciertas anomalías dentro de una comunidad. Eso debe plasmarlo en el acta. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que se investigan, enmarcados en la descripción del sitio de suceso, con indicación de los elementos de convicción, ¿sí? O de interés criminalístico obtenidos, la conducta desplegada, las formas de participación con los autores o autoras del hecho o partícipes, así como la descripción de los objetos activos del bien jurídico afectado y los objetos pasivos del delito. Para las actas procesales que correspondan a eh, identificación plena de o de los autores, de los partícipes del hecho punible, ¿verdad? Víctimas y testigos, observando los parámetros contenidos en la normativa legal vigente y los protocolos correspondientes. El funcionario policial debe regirse siempre por un protocolo que está debidamente establecido y está aprobado por las leyes del país. No debe salirse nunca de ese protocolo, debe hacerlo siempre apegado al mismo, ya que si se sale del protocolo, estaría incurriendo en una falta que acarrearía entonces sanciones para el funcionario. Las diligencias urgentes y necesarias practicadas, las que aseguren el sitio del suceso, ¿sí? La evidencia de interés criminalístico, de la integridad física de la víctima y de los o las autores y partícipes y testigos y demás diligencias dirigidas a lograr el esclarecimiento de los hechos con indicación de la remisión o solicitudes que se realicen en el marco de las actividades científicas, criminalísticas y forenses relacionadas con el hecho investigado. Es decir, todos los elementos de convicción, los elementos probatorios, eh, los indicios, los elementos de interés criminalístico que encuentren en su procedimiento deben ser debidamente colectados y deben ser remitidos a los despachos eh, correspondientes para sus análisis. Háblese de los laboratorios criminalísticos y los despachos de ciencias forenses, ciencias y medicatura forense, dependiendo del caso que se investiga. Debe haber un resumen de las diligencias policiales practicadas en el marco de la investigación penal. Es decir, todos estos elementos de interés criminalístico que fundamenten su actuación deben ser mencionados en el acta e indicar que van a ser debidamente analizados en tales y cuales laboratorios o despachos médico-legales, forenses o criminalísticos, según el caso. Número 7, el acta debe ser suscrita, ¿verdad? Por los funcionarios o funcionarias actuantes, todos los funcionarios actuantes. Los entrevistados, en caso de acta de entrevista, las víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Criterios para la redacción del acta policial. El acta policial, toda acta policial, debe realizarse bajo ciertos criterios en el desarrollo de una investigación penal. ¿Cuáles son los criterios? Primero, debe ser integral. Una acta policial
o en el acta policial se deben registrar las actuaciones desplegadas y la relación circunstanciada de los hechos, datos e informaciones que se consideren útiles, necesarios y pertinentes para el desarrollo de la investigación penal. Debe ser descriptiva. En cuanto al contenido, la descripción narrativa representa uno de los aspectos más importantes del acta policial, porque es a través de este elemento, ¿sí?, que los lectores o lectoras se trasladan perceptivamente al momento y el lugar donde se desarrolló la actividad a la que hace referencia el funcionario policial. Además, debe ser exacta. El acta policial debe agregarse o apegarse a la verdad. Debe contener un relato literal y exacto de los hechos, sin agregar ni omitir, ¿sí?, nada diferente. En consecuencia, debe relatar los hechos de la forma como ellos ocurrieron, como los conoció. El acta policial debe ser sucinta, ¿sí?, de manera resumida, precisa y concisa, y debe explicarlo todo en pocas palabras. No debe extenderse en innecesarios comentarios que compliquen la investigación. Debe ser concreta, sucinta, concisa, precisa, sobre todos los elementos o todas las situaciones que encontró el funcionario al momento de realizar el, el acto, el acto de investigación o el procedimiento. Además debe ser coherente, ¿sí?, donde debe haber una perfecta hilación de ideas, es decir, comprensible en torno a los hechos ocurridos, lo que se observa, lo que se analiza y lo que se describe. Debe haber una coherencia. Además debe ser sistemática en cuanto a su estructura, contenido, forma y fondo. Se debe realizar de manera ordenada, siguiendo un orden lógico y cronológico, ¿sí?, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las horas que ocurrieron, que se obtuvieron las informaciones y los datos que se plasman y se quieren transmitir debidamente. Además de que debe ser imparcial. ¿Por qué? Está referida en dar cuenta de todos los hechos acontecidos sin ocultar información, sin ocultar información. El acta policial debe ser redactada con absoluta imparcialidad, sin tratar de resaltar hechos u omitir hechos, para inclinar la investigación a favor o en perjuicio de algún o alguna de los intervinientes en el proceso. Debe ser imparcial. Además de que el funcionario debe utilizar un lenguaje técnico al momento de realizar su actuación, de narrar los hechos. El acta policial debe tener un lenguaje técnico acorde a la labor profesional, porque el funcionario policial es un funcionario profesional que ha sido estudiado, que conoce su materia y como tal debe desplegar un vocabulario técnico acorde a su condición de funcionario profesional. De los funcionarios que actúan y sus acompañantes, en la cual se debe expresar palabras correctas, sencillas, pueden ser técnicas, pero también deben ser sencillas, pueden ser sencillas, no complicadas, cosa de que se pueda entender, y ajustadas a la terminología propia del sistema jurídico penal.
Bueno, hasta aquí el tema correspondiente de la clase de hoy. Abordamos la intervención relacionada con la intervención policial, con el rol del Estado, la política criminal y lo relacionado con el acta policial como documento obligatorio, necesario para dejar plasmada toda actuación policial desplegada en el marco de una investigación penal. Bueno, gracias por su atención. Estamos en contacto a través del aula virtual y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias.